Vamos a abrir la Biblia hoy día para que el mensaje nos ayude en cuanto a poder renovarnos, en cuanto a ser fortalecidos en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 5. Vamos a encontrar nuestro primer texto ahí. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese va a ser nuestro primer texto. Acá dice que Él nos salvó, no por lo que pudiéramos hacer nosotros, sino que por misericordia. Muchas veces estos textos y este mensaje que está en la Biblia, por todas las páginas de la Biblia, lo escuchamos tantas veces, lo escuchamos por todas partes, que ya pareciera de que no nos impresiona. ¿Saben ustedes por qué no nos impresiona estas palabras de misericordia? Porque nos sentimos rectos delante de Dios. Cuando nosotros nos sentimos que le hemos fallado al Señor, cuando nos sentimos nosotros que nos falta para hacer lo que Él nos pide, cuando nos encontramos que no hemos alcanzado la estatura del Hijo de Dios, entonces cuando nos arrepentimos y nos menciona la misericordia, ahí la misericordia tiene valor. Este texto tiene valor. Y más todavía nos añade, donde dice, por el lavamiento de la regeneración. Él nos salvó por su gracia, por su amor, pero añade la regeneración. Y por la renovación del Espíritu. Y de eso vamos a hablar esta mañana. ¿Cómo mantener esta salvación? Si nos hemos alejado, hemos caído, ¿cómo poder nosotros entrar nuevamente en los atrios celestiales? Vamos a ver Efesios capítulo 3, verso 16. Ahí hay otro pensamiento del apóstol Pablo, está al lado de Gálatas. Efesios capítulo 3. Esta carta que es hermosa porque nos habla mucho de la justicia, de las obras del Espíritu. Dice, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y muchas veces lo que más a nosotros nos falta es ser fortalecidos, pero dice ahí, con poder, que podemos vencer la tentación, que nos da fuerza para seguir adelante, para vencer este mundo de tinieblas. Pero acá dice que es un fortalecimiento con poder en el hombre interior por su Espíritu. Recién decía que nos salvó por medio de la misericordia, del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. No es solamente decir yo creo, tiene que haber una constante unión con Cristo, que a veces la hemos perdido, que a veces nos hemos alejado, que a veces hemos sido indiferentes, hemos escuchado tantas veces del amor, de la misericordia, de la bondad, pero que para nosotros no nos impresiona porque no nos sentimos que necesitamos esa misericordia, esa bondad y ese perdón. Algunos de nosotros llevamos años en la iglesia, otros han nacido en los caminos de la iglesia y han escuchado esto tantas veces, pero solamente el ser humano, cuando llega a lo más bajo, cuando llega, a separarse de Dios, a sentir esa separación, cuando le habla al Señor Jesús de una misericordia, el corazón se abre y el corazón anhela tomar de esa agua de vida. Amén. Y acá, en Job 14, vamos a ver la experiencia de un hombre que es recto, que es justo, y que también tiene que ver con lo que estamos
señalando. Y ahí Moisés escribe de la vida de Job, escribe lo siguiente. Esto es un plano, vamos a tomarlo del plano espiritual, porque la Biblia también nos enseña en la parte espiritual, porque acaba de hablar de la parte física. Pero las leyes que, por ejemplo, de la agricultura, que habla la Biblia, las leyes de la agricultura son las mismas leyes de nuestra mente, ¿saben ustedes? De nuestro corazón, que tenemos que sacar los abrojos, tenemos que preparar el terreno para que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Son las mismas leyes. Y aquí es lo mismo. Dice así, 14:14. Cuando el hombre muere, volverá a vivir. Pero tomémoslo desde el punto de vista espiritual. Cuando nos hemos alejado de Dios. Cuando el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi delicia esperaré hasta que venga mi renovación. Entonces llamarás y yo te responderé, pues tú amas la obra de tus manos. Acá una promesa, que si estamos muertos, Él nos va a renovar. ¿Por qué? Porque Él ama lo que Él ha hecho. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Por creación, como estudiamos en la escuela sabática, y somos 2 veces por redención. Y dice acá que si estamos muertos espiritualmente o muertos físicamente, dice que voy a esperar todos los días de mi milicia hasta que venga mi renovación. Ahora, lo que queremos apuntar es la renovación. El cristiano, las iglesias, muchas veces caen en la rutina. Muchas veces nosotros caemos en la monotonía. Pero dice acá que llega un momento en que Dios anhela nuestra renovación, el fortalecer el hombre interior, como decía Efesios, como decía ahí, su misericordia, el lavamiento de la regeneración, que nos lave, nos regenere, nos renueve. Cuando nosotros hemos perdido esa unión por distintas cosas, porque nos cansamos, muchas veces el cuerpo se cansa. Yo lo he experimentado en mi vida espiritual durante años. Es más difícil estar con Dios cuando el cuerpo literalmente está cansado, cuando ha dormido poco, cuando ha tenido dificultades. Cuesta conseguir esa renovación. Y por eso que Satanás sabe, trae música, trae problemas, trae dificultades, trae desasosiego, trae muchas cosas. Y entonces Dios dejó en lo que es la fiesta del Señor, lo que el mundo está celebrando hoy día, lo que es la Semana Santa, o en nuestro caso, la Pascua. Dejó en sus tiempos, una vez al año, el día 14 del mes primero, dejó la conmemoración de la fiesta de la Pascua, que hoy se conoce como la Santa Cena. Y ven ustedes cómo el mundo la celebra hoy día, ayer, pero en forma totalmente humana, porque católica, porque están celebrando un día que, si supiéramos nosotros que el calendario de Dios es el calendario de la luna nueva, la luna nueva fue el 11 de marzo, el 11 de este mes. Si usted le suma que ahí comenzó el mes, le suma los 14 días, va a llegar al 25. ¿Y a cuánto estamos? ¿A cuánto se celebra esta semana? Ayer, ¿qué día fue? 29. Por último sería el 25. Pero las iglesias evangélicas, iglesias judías, lo están haciendo durante estos días. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Éxodo 12. Dios dejó esto para nuestra renovación, para fortalecernos. Ahí vamos a leer lo que es, y nosotros creemos en la Biblia y en el Antiguo Testamento, y por supuesto en el Nuevo, todo lo que Dios ha revelado. Pero consideramos de que la palabra de Dios es eterna. 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes
os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en los días de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Ahí habla del día 10, que había que apartar el cordero. Y en el verso 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Había que matar al cordero el día 14. ¿El cordero a quién representa? A Jesús. Esa inmolación representa una obra especial, distinta a lo que es el año. Distinto a lo que fueron enero, febrero, marzo. Distinto, totalmente distinto. Dice que lo tomarás y lo inmolarás. Y de eso vamos a hablar. De que en estos días de fiesta de la Pascua, de la Santa Cena, tiene que haber un escudriñamiento de corazón. Tiene que haber un análisis de nuestra vida. Tiene que haber una mejora para que ese sacrificio sea en mi favor, me dé redención, me dé restauración, me dé renovación, que la he perdido porque todos los sábados da lo mismo. Porque ya leer la Biblia es como leer un libro cualquiera. Porque ya no miramos ni nos preocupa las cosas de Dios. El Señor dejó una renovación en sus tiempos. La otra vez hablamos del Papa, hablamos de los eventos finales, como el 13, cómo tienen un plan, el 11 escogieron a Benedicto XVI, dijo la renuncia, después el 13 lo escoge, cómo hay un plan del mal del cual actúa, pero eso se lo copió a Dios, porque Dios tiene ciclos cada ciertos años, cada ciertos días, cada ciertas fiestas, que considera de que el hombre necesita para que haya una renovación espiritual verdadera. Y por eso que el hombre, como no la tiene en forma verdadera, la tiene a su manera, recrea otras fiestas que sustituyen lo que Dios ha dejado porque le aburren, porque no le gustan, porque a la gente le es incómodo. Porque nosotros vamos a tener el día 22 en la noche del mes de abril, vamos a tener la Pascua, la Santa Cena. Un día lunes no es cómodo para hacer una Santa Cena, porque mucha gente trabaja. Gracias a Dios, el año pasado estuvo lleno. Si usted hace esto en una iglesia grande, muy poca gente va a ir. Entonces, mucho mejor es hacerla todos los sábados o hacerla el viernes, porque el viernes es feriado. Es un acomodo, eso es lo que quiero mostrar. Es un acomodo de lo que dijo Dios. Porque la luna nueva, después, porque mucha gente me está preguntando, después del 21 de marzo, del equinoccio, donde los días son iguales, el día con la noche, comienza la primavera, comienza el año. La primera luna nueva, después del equinoccio, es el primer mes del año. Y estos de la luna nueva van a seguir por la eternidad, porque el profeta dice: de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Lo hemos explicado, la palabra de mes en mes significa de luna nueva y de sábado en sábado. Esos 2 días vamos a ir a adorar a Dios, según el profeta Isaías. No según la iglesia, no según un católico, no según yo, sino que la Biblia. Y dice acá, voy a leerles lo que es el Patriarca y Profeta, página 578, porque va a hablar de la primavera. La primavera comienza ya después del 21 de marzo. No comienza la luna nueva antes. La luna del 11 de marzo no toma en cuenta porque tiene que ser en la primavera. Ahí todavía está en invierno. Dice: durante la primavera, los alegres peregrinos iban a la festividad de la Pascua en Jerusalén. Y hay muchos textos más donde habla de la primavera. La primavera comienza después del 21 de marzo, porque los días se empiezan a alargar. Y ahí estamos en primavera. Y de ahí tomamos la primera luna nueva, y ahí usted cuenta 14 días, y va a llegar usted
al 22, lunes 22 de abril. Está desfasado casi un mes. O sea, otoño en nosotros. ¿Cómo? Otoño en nosotros. Oh, claro, porque estamos tomando de lo que es Israel y nuestro equivalente acá, nuestra fecha. Si lo queremos hacer bíblicamente. Ahora, esto no es por capricho. Número 9. Aquí va a hablar de las personas que no participan de la Santa Cena. Números 9. No es por capricho que estemos enseñando esto, porque podríamos hacerlo como toda la otra iglesia. Dice, es que aprovechamos la fecha para evangelizar. Pero saben que eso es meramente un pretexto. Porque está bien, se podría aprovechar esta fecha, como la persona está más dócil, ya por televisión puede ver, aunque sea una película, ya cree que está haciendo, ¿no es cierto?, la obra de Dios. Porque ahora todo el día están pasando películas con respecto a la Santa Cena. O deja de comer carne como el católico y dice, ya estoy listo, ya mi conciencia queda tranquilizada. Miren, no es así, porque el mundo la iglesia mundana va conformando el mundo a su iglesia. Dice, número 9, verso 13. Mas el que estuviere limpio, está hablando de la Pascua, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. No va a ser parte, Dios no la va a considerar parte del pueblo, aunque esté en la iglesia. Por cuanto no ofreció a su tiempo. ¿Ven que tiene tiempo? O en la fecha establecida. Eso es lo que estoy mostrando con la Biblia. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, ¿no es cierto? El cordero, la sangre de Jesús, que la va a ofrecer en la Pascua cuando comamos del pan y bebamos el vino. El tal hombre llevará su pecado. O sea, por no participar en la Santa Cena, no querer hacerla, va a llevar su pecado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios que hay algunos que hasta han muerto. Uno por no participar y otro por participar indignamente. Verso 14. Verso 14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua, esto está conforme a algo estipulado, y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendrá tanto el extranjero como el natural de la tierra. Hay leyes. Jesús dejó pan sin levadura, dejó vino sin fermentar, dejó un día, una fecha específica. Y eso va a ser el 22 de abril, no es hoy día ni ayer. Qué tremendo. Y el mundo, y yo digo, ¿por qué? Nos estamos acomodando al mundo. ¿Por qué el mundo cristiano acomoda a lo que establece la Iglesia Católica? Porque ven que hay mucha gente que andan todos pendientes, claro. Podemos aprovechar esa fecha para evangelizar, pero ese es solamente un engaño. ¿Saben por qué? Porque si fuera verdadero el deseo de captar gente durante esta fecha, vamos a hacer una campaña, porque hacen una campaña una semana y termina ahora, porque si fuera así, hacen la campaña para ganar gente, está bien, y cuando llegara la fecha correcta, llamarían a la gente, a la iglesia, a celebrarla en el tiempo indicado. Pero no lo hacen. No lo hacen porque es un pretexto solamente. No lo hacen. Ahora, cuando llegaban estos tiempos, señala la Biblia, voy a leerlo acá, que los niños, ¿sí?, como Patito, como Elías, iban caminando, era una escuela para ellos estos tiempos. Iban por los campos, iban por las colinas y repetían algunos textos como este. Dice, grande es Jehová, iban ellos diciendo, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Cuando iban ellos caminando, iban directamente a la ciudad del gran rey, iban a Jerusalén. Allá en el monte santo, dice, en la tierra de Sión. Dice, hay paz en tu antemuro y descanso en tus palacios.
abridme la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jehová. En estos días son días de rectitud, de justicia. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Iban repitiendo estas frases mientras iban caminando a la fiesta. Acá dice que pagaré mis votos. Nosotros cuando nos bautizamos hicimos voto, hicimos un pacto, prometimos al Señor. Bueno, yo creo, claro, cuando nos toma el voto bautismal es una cuestión de doctrina, ¿no es cierto? Dice, yo creo en la Biblia, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el sábado, en la segunda venida. Pero aparte de eso, uno promete entregar su vida a Cristo. Obedecer. Uno promete amarle. Uno promete servirle. Y eso de servirle es lo que más cuesta. Por eso es que necesitamos una renovación. Necesitamos cambiar. Porque hemos dejado ese voto, lo hemos dejado atrás. Ya no le servimos como antes. Ya no leemos como antes, no nos congregamos como antes, no hacemos lo de antes cuando nos bautizamos. Y por eso que Dios dejó esta renovación del Espíritu a través de la fiesta. Ahora, vamos a leer que en estos días de fiesta de la Pascua ocurren cosas en nuestro corazón. El Señor nos muestra nuestro estado espiritual. Porque tiene que haber un escudriñamiento de nuestra vida. Vamos a ver lo que pasó en Mateo 26, 17, cuando Jesús celebró la Pascua. Ahí nos relata esta historia que a veces quizá la hemos pasado, pero que muestra cómo lo que hace estos días en nuestra vida. Y dice así, desde el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, porque se contaba, a veces se dice la fiesta de los panes y levadura, los 8 días, o a veces se toma como el primer día de los panes y levadura, como la Pascua. Pero se está refiriendo al primer día. Dice, el primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Miren que como el Señor en estos momentos de Pascua va a mostrar lo que había en el corazón. Y les dice claramente, uno de ustedes me va a entregar. Y añade, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. De aquí a lo que queremos llegar, el verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Fue un momento de escrutinio para los apóstoles. Pero más aún con Judas, le señaló el pecado en forma directa, en forma clara. Muchas veces esta Semana Santa se transforma en borracheras, gente que anda alcoholizada, gente que cree que dejando de comer carne un día ya está. Pero en primer lugar, la Pascua representa un escudriñamiento, un escrutinio de nuestra vida y de nuestro corazón. Y ahí dice que a Judas le dijo, tú lo has dicho. Los discípulos dijeron, ¿seré yo, Señor? Todos se preguntan, ahora podríamos nosotros decir, ¿le he fallado al Señor? Si hoy podríamos decir nosotros,
el Señor empieza a mirar, aquí hay uno que me ha fallado, supongamos. Y el Señor, y cada uno dijimos, Señor, ¿seré yo? Haría ese análisis. Haría ese análisis. Y qué terrible sería que dijera, sí, eres tú. La renovación parte por saber quiénes somos, cómo ha sido nuestra vida, cuánto le hemos dejado a un lado al Señor. Ahora, vamos a ver que nosotros, es muy interesante leer el verso 31 ahora, que también en los mismos momentos de la Pascua, y casi ya en la Santa Cena también, tenemos a otra persona que es Pedro, el apóstol Pedro, y vamos a leer desde el 31 cómo para él también fue un escrutinio de corazón, que Dios lo vio en radiografía, le mostró todo cuanto él tenía en su ser. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen en ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Ahí él pensaba de que estaba bien. Él pensaba de que estaba correcto, de que él podía con la tarea, podía con la misión que se le estaba dando, que él iba a ser un apóstol correcto. Fiel. Ya estaba mal, porque cuando él dice, yo no te voy a negar, ya era autosuficiente. En la rutina eclesiástica, en la rutina de nuestra vida cristiana, cuando nosotros nos alejamos de Dios es porque nos consideramos autosuficientes. Muchos hermanos, y nosotros mismos, mi persona, hemos caído en eso. Y por eso necesitamos una renovación. Necesitamos un fortalecimiento, como decía Efesios. Necesitamos que el Espíritu nos lave a través del lavado, ¿no es cierto?, de la renovación, que produce la misericordia, que produce el amor, que produce la paciencia que Dios nos ha tenido para con nosotros. Cuando yo dejo de ver las bondades de Jesús, cuando yo me meto mucho en otras cosas, entonces me vuelvo autosuficiente y puedo decir como Pedro, yo, Señor, no te voy a negar. No me voy a escandalizar. Lo otro sí, lo otro te pueden fallar, lo otro pueden dejar el camino, pero yo, Señor, voy a seguir fuerte, adelante, firme. Muchos de nosotros estamos, hermanos, solamente por la verdad aquí. Y eso no basta. La verdad, aunque es buena, no produce transformación directa del corazón. Muchos de nosotros estamos en la iglesia adventista porque tiene la verdad. La verdad no basta para yo ser salvo. No basta. Voy a leer acá, dice, en su infinita sabiduría, vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Está hablando el Señor, ¿cierto?, de la vida que él experimentó. Fue directamente el tema que le preocupaba, diciendo solemnemente, aunque bondadosamente, en verdad te digo, está hablándole a Nicodemo, él buscaba información, Nicodemo, cómo ser salvo, igual que el joven rico. En verdad te digo, a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de los cielos. Esa fue la respuesta de Jesús. Nicodemo había oído la predicación de Juan Bautista, pero Nicodemo era una persona que buscaba la verdad, dice. Igual que nosotros no estamos en la iglesia pentecostal, no estamos con los mormones porque no tienen la verdad, no estamos con los testigos de Jehová porque consideramos de que su doctrina es errónea, es falsa, no es verdadera. Pero el Señor Jesús no fue eso. Aunque era un hombre sincero que buscaba la verdad, no era lo que necesitaba. Ya la tenía, ya tenía información, tenía todas las leyes, era fariseo. Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista, concerniente al arrepentimiento y al bautismo. Claro, si él era un maestro, ¿cuántas veces había escuchado el arrepentimiento?
¿Cuántas veces había visto, ¿no es cierto?, allá Juan bautizar? Ya se había acostumbrado igual que nosotros. Podemos acostumbrarnos a una vida litúrgica. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él convicción de pecado. Imagínense un hombre que dice que era el mayor de los profetas, cuando les predicaba, dice que Nicodemo no había sido impresionado por el mensaje del Bautista. ¿Cuántas veces nosotros venimos a alabar a Dios y no somos impresionados, aunque sea el mejor mensaje? Porque venimos cansados durante la semana, porque nuestra mente viene con el trabajo, viene con las actividades, todavía venimos enchufados al mundo. Por eso que la gente se duerme, por eso que la gente ahí se relaja, se suelta, porque ya toda la semana tenso, toda la semana trabajando, corriendo para allá para acá, y viene a casa, sienta, se queda dormido, se relaja. Nicodemo le pasó eso, no había sido impresionado. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él convicción del pecado, seguía igual. Era un fariseo estricto y se enorgullecía en sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo. Además, no era apretado, era dadivoso Nicodemo. Era una persona que aportaba ahí con dinero para el templo. Y se sentía seguro del favor de Dios. Dios está conmigo, seguramente decía. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. Quedó noqueado porque lo ofendió, se sintió irritado, se enojó. ¿Cómo yo no voy a poder ver ese reino del cual tú me estás hablando si Dios está conmigo? Yo ayudo en el templo, pero no sentía pecador. Nicodemo. Lo peor de nuestra condición es no sentir lo malo que estamos haciendo. Pero por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Muchos de nosotros nos ponemos la chaqueta, la camiseta, por adventistas del séptimo día. Pensamos de que la verdad, ya somos salvos. Nicodemo le pasaba lo mismo, él había nacido como israelita. Desde cuna había escuchado los temas. Desde los 12 años ya iba al templo a ver los sacrificios. Veía la pompa de la ceremonia. Cantaba cuando iba camino de la Pascua a Jerusalén, en el Pentecostés, en los tabernáculos. Podía ver el pozo de Jacob. Podía ver las colinas que después, ¿no es cierto?, el Salvador caminaba. Podía ver ahí a Abraham, ¿no es cierto?, en el monte Moria. No como nosotros que lo vemos por foto, por televisión. Si alguno no ha ido para allá, ¿no? Era distinto. Se consideraba que tenía el favor de Dios. Por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Pero esto le sorprendió las palabras del Salvador. Y aquí vean la reacción del orgullo de poder guardar cosas. Porque este hombre se ofendió al mostrarle de que estaba todo mal. Tenía que morir y tenía que nacer de nuevo. Todo su ego, todo su orgullo, toda su vanidad tenía que ser destruida. Y Cristo rearmar a ese hombre y poder hacer un nuevo ser para que pudiera entrar en el reino de los cielos. Muchas personas que no vienen a las reuniones no solamente se aburren, les molesta, sino que muchas veces se irritan cuando se les señala el pecado. Uno tiene que ser honesto y decir, sí, la embarré, me equivoqué, me arrepiento y seguimos adelante. Pero no decir, hice mal y no es mal lo que estoy haciendo. Dice acá, mire lo que dice acá. Pero esto le sorprendió las palabras del Salvador. Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Ahí se oponía, había una lucha. En la Pascua también hay luchas en nuestro corazón por querer la verdad, pero está por otro lado el orgullo del fariseo de querer, ¿no es cierto?, muchas veces conocer el camino verdadero, pero sin soltar el yo. Ahora, aquí vamos a tocar un punto muy importante que tiene que ver con la voluntad, para que nosotros podamos vencer y ser renovados. ¿Qué es lo que es la voluntad? ¿Qué es lo que es la voluntad, hermano Sebastián? ¿Sí?
el deseo que hay en cada uno de querer hacer algo. ¿Ya? ¿Sí? Bien hecho. Algo bien hecho. Vamos a ver lo que dice acá. ¿Cómo? ¿Y el estar dispuesto? ¿Ah? Estar dispuesto. Estar dispuesto. Ese es más correcto. Estar dispuesto. Pero parece que no hay mucha seguridad en la voluntad. ¿Qué es lo que es la voluntad? Y por eso voy a tocar esto rápidamente, porque en esta renovación que nos trae la Pascua y que debiera existir cada cierto tiempo en nuestra vida para no ir vegetando, para no ir marcando el paso, para no ser los mismos de siempre, sino ir creciendo. Tenemos que crecer. Donde no hay crecimiento hay muerte. Perdón, ¿usted levantó la mano? Sí, mi abuelita cuando yo era chica me decía, eso María me gusta porque siempre tenés buena voluntad. Entonces yo eso lo tomaba como lo que dice Jesús, que dice a los hombres de buena voluntad. Los hombres de buena voluntad, sí, exactamente. Dice, nada, escuche bien esta frase, nada puede apartarnos de Dios fuera de la voluntad rebelde. No existe poder sobre la tierra que nos haga caer, a menos que nuestra propia voluntad sea una voluntad rebelde, o sea, nosotros mismos. Entonces, el entender la cuestión de la voluntad, si la comprendemos bien, nada nos va a poder derribar. Y aquí ya lo explica. Si quieren anotarlo, está en Dios nos cuida, del 26 de febrero. Lo que están anotando ahí. Dice, si se afirma la voluntad debidamente, todo el resto del ser queda bajo su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo gusto, supongamos por una Fanta, supongamos, me gusta la Fanta, o me gustan los chocolates, me gusta. O tengo una inclinación a ser ladrón, o a ser homosexual. Entonces, dice acá que no es eso la voluntad. Nuestras inclinaciones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, no es eso la voluntad. Sino la capacidad de elegir y de decidir, la capacidad suprema que obra los hijos de los hombres para obedecer o desobedecer a Dios. La voluntad entonces es la capacidad de elegir o de decidir. Por eso dice acá, nada puede apartarnos de Dios fuera de la voluntad rebelde. Cuando yo tengo una voluntad rebelde, decido mal. Sé cuál es el camino, porque Nicodemo lo sabía. Nosotros llevamos años en la iglesia, conocemos la Escritura, conocemos la Biblia, el Espíritu Santo está influenciando nuestra mente, está trabajando en nuestro corazón. Pero cuando mi voluntad es rebelde, yo decido el camino equivocado. Mi voluntad se pone una voluntad, y eso, solamente eso, y nada más que eso, puede hacernos caer. Nada, absolutamente nada más que eso. Si viene el diablo aquí con cola, con cacho, lo repelimos. Si viene, ¿no es cierto?, un hombre con una máscara acá de ladrón y una pistola, lo repelemos, sabemos que es malo. Pero cuando viene el enemigo con sutilezas y cosas agradables, halagüeñas, ahí tenemos que tomar una decisión. Ejercer la voluntad tomada de la mano de Cristo. Porque si no es así, vamos a escoger mal. Estaréis en constante peligro hasta que comprendáis cuál es el verdadero poder de la voluntad. ¿Qué es lo que da la voluntad? Elegir o decidir. Si hay hermanos que están toda la vida con los mismos pecados, con la misma degradación espiritual, porque no hacen uso de una voluntad correcta, no saben decidir, decir, esto ya no, se acabó y ahora una nueva criatura en Jesús. No son capaces de decidir, no son capaces de escoger, no quieren dejar el mundo y seguir a Cristo, no quieren, no son capaces de decidirse. Usted lo ve y le repite, viene al sermón una vez, dos veces. Hay un hermano que dice, no, yo voy al domingo, a la iglesia el domingo, y aquí he escuchado el sábado. No es capaz de decir, el domingo ya no, el sábado ahora sí, no es capaz. Hermanos, hay que aprender que en nuestra vida, las cosas malas, desecharlas, cambiarlas. Si estamos mal, cambiarlas. Ahora, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gladys, si lo puede leer, por favor. 1 Corintios 5,
Ahí va a hablar, ¿no es cierto?, de la voluntad, o sea, va a hablar de la renovación, de lo que estamos hablando, cómo obtener una renovación a través de la voluntad, de las decisiones, de la Pascua. Todo eso debiera impresionar nuestro corazón. Si lo puede leer, 1 Corintios 5, del 6 al 8. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Gracias. Ahí comienza el texto diciendo jactancia. ¿Qué es lo que es jactancia, Elizabeth? ¿Qué es lo que es jactancia? Jactancia es como orgullo, ¿o no? Como estar orgulloso de las cosas que uno hace. Muy bien, ¿escucharon? Jactancia. ¿Saben lo que le pasó a Nicodemo? Exactamente eso. Estaba orgulloso de ser un príncipe de Israel, de ser un fariseo que guardaba muchas cosas. Pero como yo les dije la otra vez, hablando de Hitler, le dije los perros, ¿no es cierto? Pero ¿sabían ustedes que Hitler era vegetariano? Increíble. No fumaba y no tomaba. ¿Y cómo le gustaba tanto la carne? Porque un ser humano es carne y le gustaba sacrificarlo, hacerle las cosas malas. Ya, pero es otra cosa. Pero nosotros como personas, como iglesia, no somos carnívoros, somos vegetarianos. A veces podemos estar jactancia, orgullosos de lo que hemos logrado alcanzar. Pero dice acá, no es buena vuestra jactancia. Si tú has conseguido algo por misericordia de Dios, no te jactes. Si estás haciendo algo, si estás ayunando, si estás, ¿no es cierto?, repartiendo volantes, si estás predicando, no te jactes. No sirve. O sea, hay peligro en no hacer nada en la viña del Señor, de ser un miembro inactivo, de silla, que no hace nada por el Señor. Porque eso ocurre, ¿no? La iglesia está dividida en dos partes: los que sirven al Señor y los que vienen a escucharnos. Pero tampoco es bueno darse jactando, decir. Por un lado es malo la inactividad, y por otro lado es malo cuando yo trabajo mucho también. O sea, por eso que el centro, el equilibrio, dice, ¿dónde estamos? En el 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Porque la Pascua es algo sin levadura. Cuando yo me empiezo a jactar de lo que hago, de mis actividades, de lo que he conseguido, dice, ya empezaste a leudar, muchacho. Empieza a haber levadura en tu vida, en tu corazón. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura tiene dos símbolos en la Biblia. Dos símbolos. Uno, en los panes, que la levadura es símbolo de qué cosa. A ver, ¿alguien se recuerda? Pecado. ¿Pecado de qué más? Pero un pecado específico. La verdad. ¿Hipocresía? Por eso le digo. Porque dice que... Tiene dos significados, claro. tiene dos. Uno es la hipocresía y lo otro es el reino de los cielos. La levadura se usa para dos cosas. Para mostrarnos a nosotros nuestra maldad, por eso que son panes sin levadura. Y también muestra porque dice, una mujer ocultó levadura en una masa, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, vamos a leerlo mejor. Sin perder 1 Corintios. Mateo 16. Mateo 16, en el verso 5, ahí habla de los fariseos. 16:5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Versículo 8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis ni os acordáis de los 5 panes
entre 5.000 hombres, ¿y cuántos cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. También en la doctrina. Son 3 cosas, no son 2. Hemos descubierto que son 3. Uno es el pecado, la levadura es símbolo del pecado. Otro es el reino de los cielos, y otra es las doctrinas. Volvamos a 1 Corintios 5, donde estamos. Ahí yo le dije no lo perdieran. En el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Vean, no está diciendo no celebre la fiesta. Vean lo que la Biblia. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y hoy en día, yo fui al Bio Bio ayer, justamente en el mismo día que celebra Semana Santa, la gente andaba loca comprando, y algunos borrachos por ahí, lejos de lo que es la sinceridad, lejos de lo que es la verdad. Por eso que estos días de Pascua que vienen, para nosotros el 22 de abril, cae lunes, va a ser un día especial, y debemos prepararnos durante todas estas semanas que todavía quedan. Pero fíjense que esto nos ayuda a nosotros a entender la renovación. Dice, quítense la levadura vieja, la hipocresía, quítense las doctrinas. La levadura es símbolo del pecado. ¿Y por qué dice acá, en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, una renovación, lavados por el Espíritu, decía, fortalecido, decía, con poder en Efesios? Cuando nosotros celebra, la gente, no nosotros, cuando la gente celebra la Navidad, no hay una renovación. Cuando celebra el 18 de septiembre, la gloria de la patria, no hay una renovación en el hombre interior. Pero cuando usted entra a lo que son las fiestas del Señor, o el Día de la Madre, por ejemplo, que la iglesia hace una tortita para la madre, para agasajarla, para el día del trabajo, todas esas cosas, el 1 de enero, todas esas cosas reemplazan, a usted lo dejan knockout, ya no tiene necesidad de hacer fiesta, porque ya hizo fiesta, ¿para qué más fiesta? Pero este tipo de fiesta es una renovación del corazón, del viejo hombre, de la vieja levadura, pero dice, con sinceridad y con verdad. Ahora Mateo 13:33 nos va a hablar de otra levadura. La parábola. ¿Ah? La parábola. Sí, ahí está, claro. En Mateo 13, verso 33 dice, ya dijimos que el Levítico decía, aquel que no participara de esta fiesta va a ser cortado del pueblo. Y vimos que decía, estas son las leyes para guardar esta fiesta, la Santa Cena. Por eso que no es lo mismo hacer una Santa Cena con hamburguesa de McDonald's que con panes sin levadura. No es lo mismo hacerla con vino sin fermentar que con una Coca-Cola, no es lo mismo. Tenemos que hacer de acuerdo a las leyes que Dios dejó, que Jesús dejó. Cuando yo me salgo de ese parámetro, estoy haciendo mi propia religión, no la del Señor. Verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahí está hablando del reino de los cielos. Está hablando de esa renovación que debemos conseguir. Está hablando de ese nuevo nacimiento. Y acá lo dice. En la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Nicodemo había perdido la gracia. Había perdido de vista
la misericordia, estaba viendo las leyes, estaba viendo los deberes, esto sí, esto no. Cuando la levadura verdadera entra en mi corazón, le hace una obra del reino de los cielos, pero a través de la gracia, algo que yo no merezco, que soy indigno, que me he portado mal, que he sido pecador, pero que el Señor me lo ofrece como un regalo. Toma, acá tienes mi bondad, toda mi misericordia, te la extiendo, tú no te la mereces, pero de aquí en adelante mi gracia te va a hacer llevar al reino donde yo estoy. La gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de la gloria. Yo tengo que decir, yo fallé, yo hice mal, pero tú me perdonas y de aquí borrón y cuenta nueva. Tengo que aceptarla. Una persona que no acepta la gracia, el perdón, no puede entrar en el reino de gloria. Toda la cultura, escucha bien esta partecita, porque aquí nos llega a todos. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. Todo mi conocimiento, toda mi educación, todas las veces que venga al culto los sábados, no van a poder producir nada en nosotros, una conversión. Yo puedo venir 1000 veces en mi vida a una iglesia, pero si no estoy con Dios, esas 1000 veces, 1000 reunidas no me van a servir de nada. No va a haber conversión, va a haber conocimiento, como Nicodemo buscaba la verdad, pero el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser implantada dentro de ti la nueva levadura. La energía renovadora debe venir de Dios. ¿Qué dice ahí? La renovación. ¿Cómo yo encuentro una renovación cuando los cultos empiezan nuevamente a tener fuerza, a tener garra, a tener gusto? Eso tiene que venir de Dios para mi corazón. La energía renovadora debe venir de Dios, como la levadura. Cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera. Tal ocurre con la renovación del corazón, que la gracia, vean la palabra, que la gracia de Dios produce para transformar la vida. Cuando yo veo en mi mérito, cuando hay jactancia de lo que he conseguido, como no hay en ti jactancia, decía el apóstol. No te jactes. Cuando yo no me jacto y digo esto por misericordia de Dios, recibo la gracia en mi vida que me lo da el Señor, todo lo que tengo es porque Él me lo da, por su amor, entonces dice, hay renovación del corazón y hay transformación en la vida. Hasta que el corazón no encuentre ese reconocimiento, no se encuentra con Dios, hay muerte. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento. Ustedes han visto cuando hacen pan, yo he hecho pan, ¿no es cierto? Aquí mi familia hace pan, dejamos la masa y después sube. Y nosotros no lo vemos, pero ya cuando está grande, ya cuando el cristiano está maduro, cuando se ven las obras, se ven el carácter, ya la levadura hizo su efecto. Pero es silencioso y demora muchas veces. No es de un día para otro y a veces tenemos que sufrir, tenemos que llorar, tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasar angustias para que esa levadura se vea en nosotros que está realmente fermentando la masa. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Y eso ahí sale de la vegetación. Ya no vegeta en la iglesia. Hay una nueva luz, un nuevo estudio, una renovación, nuevos sentimientos, nuevos motivos. Se traza una nueva norma del carácter. Antes me veía que lo correcto era ir los domingos a la catedral, ¿no es cierto?, a la iglesia católica. Yo pensaba que era eso correcto. Cuando vino la renovación, ya me doy cuenta que eso no es lo correcto. Era el sábado. Ya cuando estaba en el sábado en la iglesia, me doy cuenta de que el formalismo no me iba a llevar a ningún lado. Hago una renovación. Antes pensaba que era la carne, ahora pienso que no es la carne. Una renovación. Y hay nuevos sentimientos, hay nuevos pensamientos. Y en toda la esfera bíblica, en todo el ambiente cristiano, en todos los puntos, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter. Algo con una sonrisa bonita, hermosa, era cristiano y no guardaba los mandamientos. No,
El carácter era más que eso. Y ahí subo. Se traza una nueva norma del carácter. La vida de Cristo, no la vida del pastor. No la vida del dirigente, no la vida de la iglesia cuando se reúnen en la conferencia, congresos mundiales. No esa es la norma, hermanos. Usted la tiene en la Biblia. Cuando usted avanza, sube, asciende, se da cuenta de que lo único que tiene que contemplar, dice acá, el carácter, la vida de Cristo. Y ahí lo tiene todo. ¿Qué fiesta guardaba Jesús? ¿Guardaba la Navidad? No guardaba la Navidad. No la guardaba en esta fecha católica tampoco la Santa Cena. La guardaba el 14 de Nisan. Nuevos pensamientos, nuevas direcciones tiene la vida. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. La conciencia se despierta. ¿Saben ustedes que hoy hay una dificultad grande en nosotros? O sea, no es una dificultad, una pena. La familiar de nuestra hermana María está grave, a punto de morir. Cuando la iglesia requiere hacer la obra misionera y las almas están muriendo ahí, ¿cuánto sabemos para entregar el mensaje a otros? Porque nuestra debilidad, nuestra conciencia dormida, nos impide ver lo que está pasando en nuestra labor con la obra del Señor. La obra del Señor que se la arregle como pueda. Cuando somos nosotros el deber del pacto, del voto que hicimos cuando nos bautizamos, ya nos hemos olvidado. Pero cuando viene esta renovación, dice que la vida de Cristo, la mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones, la conciencia se despierta. Y ahí entonces cuando viene ese sacudón, nos saca del adormecimiento y empezamos a tener una vida nueva. Hasta ese entonces seguimos igual que antes. Por eso que es importante, y Dios lo dejó en estas fechas de la Pascua, para el escrutinio de nuestro corazón, cómo estamos caminando. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido. Es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, y sin embargo lleno de esperanza, y siempre confía en la misericordia y el amor a Dios. Si le hemos fallado, si no hemos hecho en el pasado la obra que debíamos hacer, si no hemos vivido, nuestra falta nos acusan. Dice acá que el cristiano siempre confía en la misericordia y el amor de Dios, para empezar de nuevo, para empezar otra vez por volver al camino. La gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostradas por el hermano hacia el hermano, con palabras alentadoras, que debemos darnos ánimos, hermano. Dice, no dejéis de congregar los unos con los otros. ¿Saben por qué? Porque el Satanás va a tratar de hacernos caer de muchas formas. Va a tratar de derribarnos, porque hemos perdido esa renovación, hemos caído en la rutina. Hemos caído en siempre los cultos iguales. Y no es que tengamos que cambiar y traer cosas ajenas, sino que la palabra no le hemos permitido, como Juan el Bautista a Nicodemo, no lo convenció de pecado Juan a Nicodemo. Siguió igual de duro. Cuando los pecadores, las rameras, las prostitutas, los publicanos, muchos fariseos iban donde Juan y se bautizaban. Porque era un tierno corazón. No podemos dejar que el mundo nos envuelva con días que supuestamente son de fiesta, que tienen apariencia de que son un ejercicio de algo bueno, como dice el apóstol. Que aparentemente es bueno dejar de comer carne el día viernes, y después mañana y pasado van a tomar Coca-Cola con vino y van a fumar y qué sé yo, y todo eso. Un día calma la conciencia. Es un ejercicio que parece bueno. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas que las confiese y las abandone alcanzará misericordia. El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Cuando Jesús le dijo a Judas,
tú eres el que me va a traicionar. El espíritu de Judas no debiera haber sido un espíritu de arrepentimiento. Señor, perdóname, yo pasé las 30 monedas, las recibí, las tengo aquí en el bolsillo, pero te quería entregar, Señor, pero ahora ya no te voy a entregar. ¿Hizo eso Judas? Se fue, le dijo, tú me vas a entregar, le dijo, sabía. Le dio una oportunidad. Le dio la oportunidad y él lo volvió, lo hizo igual. Qué bárbaro. Ojalá que no nos pase a nosotros en otra área, porque también a mí me puede pasar. ¿Cuántas veces hemos cometido el mismo error? Sabiendo lo bueno no lo hacemos. Pero acá dice que el que confiesa vuestros pecados, confesad los pecados unos a los otros. Bueno, ahí se toman los católicos, ¿no es cierto?, el confesionario. Nosotros, quizás no debía ser tanto confesarnos entre nosotros, porque no somos como los curas, los sacerdotes, sino que debería ir uno hacia Dios y pedirle perdón así en forma privada a Dios. Como debe ser. Claro, y ahí, ¿no es cierto?, el Señor perdona al Señor. Claro que si hemos ofendido a alguien, ahí hay otra cosa, pero en forma privada. ¿Ya? Ezequiel 33:15 dice: si el inicuo devolviere la prenda, restituyere lo robado y anduviere los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Así que, bueno, el apóstol Pablo, tenemos nosotros cómo mataba a la iglesia, la perseguía, y después llegó a decir: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a los cuales yo soy el primero. O sea, después de un legalismo, después de ser un asesino, después de haber matado, ahora hay un cambio de vida. Eso es lo que debe hacer la Pascua en nosotros. Por eso es que es más fácil dejar de comer carne por un día, pero es más difícil reconocer mi maldad y reconocerme pecador. Y ahí fue un gran evangelista. Yo soy el primero de los pecadores, dijo. Soy el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía a la iglesia, porque veía su pasado, su pecado le impedía enorgullecerse de su vida pasada. Yo conozco a muchos hermanos que cometen la falta y dicen que no es malo. Le llaman bueno. Usted conversa con cualquier persona, le habla de los estatutos, le habla de la Biblia. Mira, la Biblia dice esto. No, si eso no, eso ya no. El gobierno de Dios no está fundado en una sumisión a ciegas. ¿Saben ustedes que Dios no lo va a obligar a usted, ni a mí me va a obligar en nada? El profeta dijo, y aquí me gusta mucho esta versión, porque es famoso ese capítulo 1, verso 18, dice: pongámonos a cuenta, ¿no es cierto? Dice: si vuestros pecados fueran, ¿se acuerdan? Como la grana, ¿qué más sigue? Vendrán a ser emblanquecidos. Pero fíjense que acá dice, esta versión dice: venid, en vez de decir pongámonos a cuenta, venid pues y argullamos juntos. ¿Saben por qué? Porque como que el Señor se sienta ahí al lado de uno y se pone a conversar. Y nos dice: a ver, muchacho, le dice, tú pecaste, pero ¿no te parece que si no hubieras matado a tu amigo tendrías felicidad tú y él? Y él arguye con nosotros, nos conversa, nos convence de nuestra vida mala, nos convence que hemos actuado mal, se sienta ahí al lado de nosotros y arguye, nos convence de pecado, nos convence que estamos mal. El Señor, no un hombre, el Espíritu. Y ahí dice: si vuestros pecados, ¿no es cierto?, fueren como la nieve será emblanquecido. Como la nieve será emblanquecido. Ahí cuando él batalla en nuestra mente, eso es lo que quiero decir. Batalla en nuestra mente, nos convence, y ahí dice: si tú estás mal, si hemos llegado a la conclusión de que yo estoy bien, que tú estás mal, porque el hombre siempre cree que está bien y que Dios está mal, que los caminos de Dios son malos, son duros, son difíciles. Cuando Él nos arguye, nos convence, entonces nos dice: si tú estás mal, yo voy a limpiar tu pecado, lo voy a dejar como la nieve, blancos. Si fueran rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Aquí dice: vengan pronto y pongamos las cosas en claro. Mire esa versión, lo que dice: pongamos las cosas en claro. Aquí sentémonos aquí, cara a cara. ¿Quién es el que está bien y quién es el que está mal? ¿Quién es el que pecó y quién es el que no pecó? Y cuando el Señor nos convence, ahí podemos nosotros poder cambiar nuestra vida. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.
Y yo pensé llamarte allí, creí contigo hablar palabras de perdón y amor. A mi alma hablaste tú. Extrañaré tu voz en mí cuando vuelva hoy a ti. Siempre te vi tan lejos como el cielo de este lugar, y cada vez que vienes tú, yo debo de admitir que anhelo más el cielo, más que algún otro lugar. Me has dado gran sentido y contigo quiero andar. Puedo ver que el cielo es mi hogar y anhelo estar allá, ver tu rostro por la eternidad, muy juntos una vez más. Y agradecer tu gracia que me dio la salvación. Yo quiero allá vivir en el cielo, mi hogar. Hoy muchos que ya no están y que quisiera ver allá, y juntos por la eternidad cantarte, oh sí, mi Dios, y agradecer tu gran amor y ver tus ojos brillar, y hablaremos tú y yo en la patria celestial. Puedo ver que el cielo es mi hogar y anhelo estar allá, ver tu rostro por la eternidad, muy juntos una vez más, y agradecer tu gracia que me dio la salvación. Yo quiero allá vivir en el cielo, mi hogar. Oh sí, yo quiero allá vivir en el cielo, mi hogar. Ese hogar anhelado que Dios nos da bajo su voluntad.